clase el ingeniero Azcárate, pero bueno, él a veces tiene compromisos que no los puede manejar porque él es funcionario, él es legislador y a veces tiene reuniones imprevistas como la que tuvo la semana pasada y la que tuvo hoy. Así que ahora le voy a dar cómo sería el sistema de selección de las alternativas para continuar con el trabajo. Es un tema muy cortito, así que, bueno, vamos a... Por eso la inicié un poco más tarde la reunión. Es nada más que uno de los métodos para seleccionar. Podríamos decir que en general hay diferentes criterios para elegir alguna alternativa. Normalmente lo que se hace es hacer una especie de multicriterio. Es decir, no nos basamos en una sola hipótesis, una sola cuestión a comparar, sino que entre diferentes criterios tomamos una decisión. Para eso se construyen matrices multicriterios, donde se dan los criterios que pueden ser, supongamos, la inversión a realizar, una cuestión económica, puede ser la valoración que tengamos de que nuestro trazado cumpla con alguna característica, como por ejemplo pasar por determinado lugar o no pasar por determinado lugar, un trazado frente a otro puede tener otra cuestión de que por tener un radio más amplio o cuestiones pendientes más bajas pueda tener un grado de seguridad mayor, etc. Entonces todos esos criterios nosotros luego les damos una especie de puntuación. Por ejemplo, le decimos a la cuestión seguridad, le damos una puntuación de 20 puntos, a la cuestión económica le damos, por ejemplo, otros 20 puntos, a la cuestión de que pase por un determinado lugar le damos 10 puntos. Bueno, así vamos valorizando, de acuerdo, lógicamente eso se hace entre varias personas que pueden tomar la decisión, desde quienes proveen el fondo, a los entes que van a ser los constructores o los administradores del servicio, y también hay decisiones políticas. Entonces, dentro de esa variedad de criterios le damos puntos y de acuerdo al grado que alcance nuestro proyecto en ese puntaje, lo vamos sumando y el que dé mayor puntaje es el proyecto elegido. Por ejemplo, si decimos 20 puntos al que cumple mejor el objetivo de seguridad, y podemos decir, bueno, lo cumple en forma, si el que cumple en forma alta, medio, baja, y ahí le damos, por ejemplo, de esos 20, al que cumple alta 20, al que cumple baja, por ejemplo, le podemos dar 13 puntos, y al que lo cumple en forma baja 6 puntos. Entonces ahí comparamos las alternativas, vemos de qué manera le cumple cada uno y le asignamos ese puntaje. Vemos desde el punto de vista económico y también lo mismo, le damos un puntaje dentro de la escala elegida y ese puntaje lo hacemos subjetivo frente a un determinado monto o un determinado porcentaje en función del dinero que se disponga. Supongamos, si tenemos un recurso de una cierta cantidad de dinero y decimos el proyecto A va a ocupar el 100% de los recursos,
lo ponemos como que está dentro de los 20 puntos. Si necesita más de esos recursos, bueno, ahí lo bajamos. Y si necesita menos, y también lo podemos aumentar en el sentido de que no van a sobrar recursos. Así se va valorando, se suman después los puntos y el que tiene el mejor puntaje, el puntaje más alto en función de la escala, es el elegido. Nosotros acá vamos a ver un criterio que lo planteó Vialidad de la Nación en una guía de factibilidad de estudios de proyectos viales, que es la guía amarilla de Vialidad Nacional, donde pone los criterios para elegir un proyecto. El criterio acá está puesto en el sentido desde el punto de vista del usuario, o sea, el menor costo del usuario. Suponiendo que los costos operativos, los costos constructivos puedan ser similares. Pues en ese sentido plantea el cálculo de la longitud virtual. La longitud virtual viene a ser la longitud que podría tener el camino. Por ejemplo, acá tenemos una planta donde vemos un par de curvas horizontales, 3 pendientes con un par de curvas verticales. Este camino, la longitud que medimos, la real, vamos a pasar por los tramos rectos y las curvas, y lo que nosotros haríamos sería un equivalente a un camino en recta que tuviera esta longitud, la real, la que estamos viendo ahora acá, y a la cual luego le hacemos un incremento por curvas horizontales. Ese incremento está en función del mayor gasto del usuario, el mayor costo de operación que va a tener por circular por las curvas horizontales. O sea que hacemos lo mismo para las pendientes, el mayor costo que va a tener de circular por las pendientes. Esa valoración viene en el sentido de que nosotros, cuando calculamos los costos del usuario, lo hacemos siempre suponiendo que se hace en recta y en horizontal. Es decir que si tuviéramos que hacer costos circulando en curva horizontal, tendríamos que hacer un costo para cada radio de curvatura y para cada longitud de curva. Y para cada pendiente tendríamos que calcular los distintos costos que tendría el usuario en las distintas pendientes. Lo que lo llevaría a un cálculo engorroso. En vez de hacer ese costo para cada situación de curva horizontal o pendiente, lo que hacemos es considerar esas curvas horizontales y esas pendientes como incrementos de la longitud para considerar como que todo el costo está hecho en recta y horizontal de una mayor longitud que sería equivalente a esa longitud real con las curvas horizontales y las pendientes. Entonces la longitud virtual sería la longitud real más el incremento por curvas horizontales y más el incremento por curvas pendientes. Esto es muy válido cuando más alto es el volumen de tránsito, dado que va a tener mayor incidencia en el costo de transporte. Es como que nosotros, lo que veíamos recién, lo extendiéramos al camino recto para hacerlo equivalente al camino con curva y con pendientes. Para hacer esta equivalencia se basa la guía amarilla en la igualdad del trabajo mecánico, en la igualdad de los gastos de explotación, igualdad de los tiempos de recorrido e igualdad de los gastos de tracción. Entonces, se hace el cálculo en función de este incremento de gastos para que hacerlos que sean iguales en recta a como que hubieran sido hechos en curva o hubieran sido hechos en pendiente. Ahora, si los costos de conducción del camino son muy diferentes, pongamos, la alternativa 1 requiere un puente que no va a la alternativa 2. Bueno, ahí tenemos que considerar el costo de construcción. O supongamos que la alternativa 2 supone la voladura de roca en un tramo bastante importante para hacer el movimiento de suelo, también estamos en la misma
disyuntiva. Cuando hay así un costo muy diferente constructivo, bueno, el costo de la longitud virtual no es apropiado salvo que haya un volumen de tránsito tan importante que la minimiza la diferencia del costo de construcción. Entonces, digamos que un camino cuya longitud virtual se asemeje más a la real, ese es un camino que tiene mejor calidad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que va a tener menos pendientes, o los pendientes van a ser más suaves y las curvas horizontales van a tener radios muy amplios. Entonces, como decíamos, la guía amarilla de factibilidad para estudios viales de la Dirección Nacional de Vialidad es la guía con que se determina esto. Y plantea que la longitud virtual es la longitud real más un incremento de longitud por curvas y un incremento de longitud por pendientes. Bien. En el caso de la curva horizontal y la divisional se calcula en función del coeficiente de fricción. Entonces el coeficiente de corrección sería como un factor, nos daría un número mayor a la unidad que multiplicada a la longitud real, nos daría la longitud incrementada por curvas. Es decir, la parte que le sumamos al 1 sería la parte que le estamos aquí sumando al 1 sería lo que incrementa. Entonces el incremento de la longitud de la curva va a venir dado por el factor que tiene que ver con la fricción y la longitud de la curva. La fricción lateral, sin tomar en cuenta el peralte, dado que el peralte, de acuerdo al peralte, va a ser la fricción que usemos, entonces nos queda que esto es igual a la formulita que habíamos visto para el cálculo de fricción de las curvas horizontales en la velocidad de circulación al cuadrado sobre el radio. Si nosotros elevamos a la 1,5, que sería el factor a la 1,5, el 0,00785 nos quedaría como 0,0007, la velocidad del cuadrado sería el cubo, y el radio de la curva sería a la 1,5 elevado, y a esto lo multiplicamos por la longitud de la curva, nos daría el incremento que tiene o que provoca esa curva de radio RI y de longitud LCI. Es decir, que con esto tenemos que ver que el incremento por curvas horizontales se va a hacer calculando el incremento curva a curva. Para considerar la longitud de la curva, cuando es una curva circular pura, es decir, que no tiene transición, consideramos como que la longitud a tener en cuenta es igual a la longitud de la curva. Cuando ya la curva tiene transición, cuando hay espirales, lo que hacemos es considerar la longitud de una espiral y la longitud de la circular. Dado que como es un radio variable, cuando ustedes veían que prolongábamos la curva circular hasta hasta el radio que es tangente que es normal a la tangente, nos daba más o menos la mitad de cada espiral, que sería la prolongación de la circular. Para la velocidad de circulación, tomamos el 80% de la velocidad directriz. Reemplazando estos valores acá ahora, nos sale si el radio de curva, y haciéndole un ajuste al radio de curva, de acuerdo si es mayor o menor que el deseable, si es mayor que el deseable, tomamos 0,035 o la velocidad directriz que la sacábamos afuera del cubo por la sumatoria de los incrementos de la longitud del LCI se debe a la medio. Y cuando el radio es menor, este valor de 0,035 lo bajamos a 0,050. Bien.
En el caso de las pendientes, aquí tenemos que el coeficiente que va a tener, o el factor por incremento de pendiente, sale igual a 1 más kp al cuadrado, donde la constante k por p al cuadrado es lo que nos daría lo que incrementan las pendientes. Cada valor de P sería el valor de las pendientes en porcentaje, y el LI sería la longitud del tramo, estamos adelantando un poco, el incremento de longitud por pendiente. Bueno, el P este que tenemos acá sería un índice de pendiente por unidad de longitud. Y el K, de alguna manera, mide el grado de dificultad que tiene un vehículo para transitar una pendiente. Los que más dificultades tienen son los camiones, entonces va a tener un K para camiones y va a haber un K para automóviles. De manera que el índice este de pendiente por unidad de longitud que tenemos acá sale como la raíz cuadrada de la sumatoria de la pendiente de cada tramo, pendiente I, por la longitud de este tramo I, pendiente al cuadrado, sobre L. El incremento de la longitud va a ser lo que tenemos acá, kp al cuadrado multiplicado por la longitud de cada pendiente. Entonces, como decíamos, P sub I, el valor de la pendiente de cada tramo, el LI es la longitud de ese tramo, y después tenemos la longitud total, que es la que dividimos este índice P acá. Para automóviles, el valor de K a tomar en cuenta es 0,061. Y para camiones es 0,0430. Es 7 veces más grande el valor para camiones que para el valor para automóviles. Además, también tenemos que tener en cuenta el volumen de tránsito, porque su coeficiente lo aplicamos de acuerdo a la cantidad de autos o a la cantidad de camiones. De manera tal que vamos a sacar un ajuste de ese valor de K en función de la cantidad de automóviles y de camiones. De modo que al valor este de 0,061 que da para automóviles, lo vamos a multiplicar por el porcentaje de automóviles, que sería 100 menos C. Y el valor que da para camiones por el porcentaje de camiones, pero con su incidencia de 3 veces 3 automóviles, digamos. Y lo vamos a dividir sobre 100 más 2 veces el porcentaje de camiones. De manera que esto va a quedar, el valor de K que vamos a adoptar para nuestro trazado va a depender de la composición del tránsito, y va a quedar como la fórmula de esto, tiene 0,61 más 0,1229 por el coeficiente de camiones sobre 100 más 2 veces el coeficiente de camiones. De esa manera tenemos el valor de K, aquí tenemos el valor de cada P sub I y tenemos el valor de D. Entonces, vamos a tener que hacer otra corrección en función de la longitud que recorre en ascenso el vehículo. Para eso vamos a tomar que el valor de K obtenido de la fórmula anterior se va a incrementar a 1,5 veces si la pendiente es mayor que la pendiente máxima y la longitud crítica. Y del mismo modo lo vamos a reducir a 0,67 veces, o sea, 2/3, si la pendiente es menor que la máxima y menor que la longitud es menor que la crítica. La longitud crítica para este caso la vamos a tomar en cuenta cuando la sucesión de pendientes en ascenso que vamos recorriendo supere los 13 metros. Entonces esta es la expresión y nos queda el valor a tomar en K de la siguiente manera. Si la altura está por debajo de los 13 metros y la pendiente es menor que la máxima deseable, tomamos 2/3 de K. En cambio, si la altura que recorremos, es decir, la longitud de la pendiente, no supera la crítica, pero la pendiente es mayor que la deseable, vamos a tomar el valor de K.
Y en este caso, si la longitud crítica acumulada supera un desnivel de 13 metros, pero la pendiente es menor que la máxima, el calculado originalmente, y si ya es mayor la altura recorrida con esa longitud de los 13 metros y la pendiente es mayor de la máxima, estamos en el caso más desfavorable, es el mayor incremento por longitud y sale una vez y media el valor de cada 1,5 K. Entonces, si vamos a hacer un ejemplo acá, que pongamos una velocidad directriz de 70 km/h y un radio deseable de 250 metros. Ponemos todas las curvas que tiene nuestro trazado, supongamos que tiene 10 curvas. Ponemos los radios de curvatura, lógicamente están puestos al azar, que el radio es muy grande, pero es nada más que para ver los valores. Ponemos la longitud de la curva, tomando en cuenta que aquí hay que tomar la parte circular más un LE. Y aquí vemos, si el radio es menor que el deseable es 250, ¿tá? Entonces, por ejemplo, acá el radio de 450 es mayor, nos vamos a este lado. 600 es mayor, nos vamos a este lado. 250, venimos a este lado. 800 es mayor, nos vamos a este lado. 500 igual, 1200 igual. 350 es mayor, todos vamos al lado derecho. Y todos estos radios que están acá son menores o iguales de 250, los calculamos con este valor. 0,005 por la velocidad al cubo, por la longitud de la curva, sobre el radio elevado a 1,5. Y nos va dando que para la primera curva hay que incrementar esa longitud en 22 metros. Luego, para la curva del radio del vértice 1 y 2, 5 o 6 metros, digamos, 4 metros y medio, etc. Ahí tenemos los cálculos de cada uno. Y llegamos 78 metros calculados con radios menores que los deseables y 28 metros con mayor igual que el deseable. Entonces nos da 106 metros de longitud a sumarle a la longitud real por el incremento que da el circular por curva horizontal. Si hacemos para pendiente, supongamos tenemos un porcentaje de camiones del 10%, la fórmula nos da 0,01533. Y la pendiente máxima para este proyecto es del 5%. Entonces, acá tenemos los valores, digamos, los valores de K en función, si es menor de 13 metros, nos da el 0,67 por 0,01533 nos da 0,0127. Aquí en este caso, como K es igual a K, la pendiente es menor que la de deseable, pero la altura es mayor de los 13, nos queda en 0,01533. Aquí tenemos la altura menor que 13, pero la pendiente es mayor que la deseable, también tomamos 0,01533. Y en este caso es mayor de 13 la altura y la pendiente es mayor que la deseable, tomamos una B media y nos queda 0,02299. Este valor de K lo vamos a aplicar en esta fórmula y aquí va a ir la pendiente al cuadrado por la longitud de la pendiente y por el valor de K. Recuerden acá, no está aclarado, pero la pendiente va en por ciento, no va en número, va en por ciento. Entonces, acá para la longitud del tramo de 120 metros, la pendiente sería 0,052, o sea que hay que multiplicar 0,052 al cuadrado por el valor de K, que es 0,1027, y por la longitud, que es 120. No hay incremento, es muy bajo. En este caso es 3,5 al cuadrado por los 150 metros, y como corresponde que la pendiente es menor que 5, y la altura es menor que 13, lo multiplicamos por 0,1027 y nos da 1887. ¿Cómo verificamos el tema de la altura de la longitud crítica? Bueno, aquí en este caso, a medida que avanzamos,
por la longitud, se va produciendo un desnivel. Por ejemplo, en este tramo de 120 metros, a esta pendiente de 0,052%, el desnivel es 0,062 metros, o sea, 6 centímetros. Entonces, el acumulado, como recién empezamos, es 6 centímetros. Aquí en este caso, 3,5%, 150 metros, significa un desnivel en altura de 5,25 metros. El desnivel sería los 5,25 más el 0,6 acumulado, ya nos da el acumulado de 5,13. Acá seguimos con la pendiente del mismo signo. El desnivel nos da 10,8 metros, sumado a lo anterior, 16 metros. Aquí ya en este caso, ya supera los 13. Entonces ya va a esta fórmula, que nos dice altura mayor de 13, pero el pendiente menor que el máximo de 100. El pendiente es 4,5, es menor que 5. Ya acá vemos que ha cambiado el signo de la pendiente, o sea, ya no acumula más. Pero tenemos todas estas pendientes de signos negativos. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Acumular al revés. Estos son los valores de desnivel por tramo, los que están acá, los parciales. Y aquí tenía el acumulado ascendente y aquí el descendente, porque es, digamos, que acumula como viniendo de la mano contraria, el otro sentido de circulación. Entonces aquí empieza acumulando con esta, los 6,75, los 15,50 serían los 6,75 más los 8,75, los 26,75 serían los 15 más los 11, y los 26 más los 7 sería 34. Entonces, acá ya tenemos un primer tramo, y la pendiente es menor que la máxima, 1,5, entonces va en esta columna. Como acá ya los 15,50 supera los 13, y la pendiente de 2,5, que es menor que la máxima, ya va en esta columna. Acá, como la pendiente es menor que la máxima, 4,5, pero ya superó los 13, va a esta columna. Y acá tenemos 5, que es la pendiente mayor que la máxima, va a esta columna porque pasó los 13 metros y pasó la pendiente máxima. Bueno, del mismo modo se hacen hacia abajo. Por ejemplo, acá tenemos un solo cambio de signo, no acumula más, igual que acá, como que aquí acumula 3. Y entonces este 7,50, al que le acumula 3,25 hace 10,75, al que le acumula 9 hace 19,75. Acá estos dos primeros están por debajo de los 13, este ya está arriba de los 13, entonces, pero esta pendiente es mayor que la máxima, entonces va acá. Esta pendiente es menor que la máxima, pero supera los 13, va acá. Y bueno, de esa manera vamos calculando los incrementos por la pendiente de los distintos tramos. Y llegamos a un acumulado final de 441 metros. Comparado con el de recién, tenemos 106 metros, fíjense, es mucho más importante, que en este caso, porque tiene pendientes importantes de niveles altos, el incremento que tiene de longitud la pendiente. La longitud del tramo total la podemos sacar de los tramos con pendiente. Aquí se consideran las longitudes medidas de vértice a vértice, y tenemos 5.164 metros de longitud real. Entonces, cuando vamos al cuadrito acá, para elegir la alternativa, tenemos que la alternativa 1 tiene de longitud real 5.164, más tiene un incremento de curva de 106,60, más por pendiente 441, lo que nos da 5.712 de longitud virtual. La alternativa 2, que la longitud real, observen, es mayor que esta, que la alternativa 1, un poco más, pero es de curva horizontal más suave, con radios más grandes, que nos da menor incremento por longitudes, y lo mismo pasa en pendientes, son pendientes de menor gradiente, lo que nos da un incremento también mucho menor, y el resultado final termina de longitud virtual menor que la alternativa 1. Al contrario de que si comparáramos longitudes reales, tendríamos que haber elegido la alternativa 1 por tener menor longitud real. Al elegirla por longitud virtual, aquí la alternativa a elegir, a seleccionar, es la 2, porque tiene menor longitud virtual.
Bueno, como les decía, esto es muy cortito. Les doy esta clase como para que iba un poco más en la próxima, digamos, pero dado el salto de orden y esperaba ya que puedan haber comparado las razones. De todas maneras, no es algo complejo. Yo ya les voy a pasar una tablita y todo para que lo tengan de guía. Así ya los que hayan trazado rasante o estén trazando rasante ya puedan hacer el cálculo de longitud virtual. Como observación, no fue necesario la introducción de las curvas verticales, o sea, por eso le decíamos que en la rasante, en esta etapa, no tracen ni calculen nada de curvas verticales, solo las horizontales. Esas sí las tenemos que tener bien determinadas. Bueno, no sé si les ha quedado alguna duda, estoy a disposición. Y si no, y quiere hacer alguna apertura ya a los grupos que están trabajando conmigo, podemos hacer una reunión para hacer alguna consulta. Así que bueno, eso les dejo ya para que manden al WhatsApp si que quieren hacer una reunión y hacemos la reunión con el grupo. Sí, te escucho. Sí, este va a ser el único criterio. Consideramos que las otras condiciones, digamos, pasar cerca de un lugar están dadas al pasar por los 3 puntos, que los costos de construcción son similares. Y si tuviera alguno, una cuestión como esa que le decía yo, que hay un puente o qué sé yo, también podríamos verla ahí, ya el grupo con el docente que tenga cargo, y tomar una decisión, decir, bueno, mirá, la longitud virtual es menor, pero esta tiene un puente y esta no, o el puente que tiene mucho más largo que el otro, porque por la zona que pasa es más larga. En ese caso, que haya ese tipo de circunstancias que podamos deducir de la lámina de curva de nivel y de los elementos que tenemos acá a mano, sí podríamos hacer una argumentación y decir, bueno, a pesar de que tiene menor longitud virtual, pero dado que requiere una obra muy importante que la otra no tiene, o que el costo de esa obra es mucho mayor que la que tenemos que hacer en la otra, se elige la otra alternativa. No por longitud virtual, sino por mayor costo de obra. Pero habría que ver, que sea muy, muy diferente. Si es similar, no, digamos, por decir, si hay un puente de 80 metros y el otro tiene 100, está más bien. Ahora, si uno lleva un puente, no sé, de 120 metros, el otro lleva un puente de 30 metros, bueno, es como para tenerlo en cuenta. Y eso lo argumentamos en la memoria descriptiva. Por eso es importante, como decía la clase pasada, todas las decisiones que vayan tomando, porque han hecho esto o aquello, las van documentando. Al final, después verán, bueno, esta no vale la pena ponerla, no importa, porque ahora parezcan que no sean de gran fuerza técnica, pero no importa, lo ponen las decisiones que han tomado por un motivo que sea. Después ya cuando estén todas escritas y tener el proyecto, veremos cómo las acomodamos a la memoria descriptiva. Así que bueno, eso sería todo por ahora. Así que bueno, en el caso de los grupos míos, si quieren hacer alguna reunión virtual, me avisan, y si no, bueno, cuando sea ya en otra oportunidad, nos coordinamos y armamos una. Hay un trabajo que me presentaron grupos, todavía no he tenido tiempo de verlo, voy a verlo ahora anoche, recién. Así que ella le está comunicando ese grupo. Uno solo ha presentado hasta ahora el trabajo. Así que bueno. Al pelo. Bueno. Bueno, ingeniero. Muchas gracias. Tengan buenas. Gracias. Bueno, luego. Chao, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta